Buen día a todas las personas que nos siguen en estas cápsulas de armonía que ya venimos haciendo desde hace unos días. Espero que tengan una buena mañana. Hoy en esta cápsula de armonía tenemos a dos invitados muy especiales que van a estar presentes en el retorno de los tripulantes, en el entrenamiento empresarial que organiza Armonía en Acción y que, como han visto en nuestras cápsulas anteriores, va a estar buenísimo. Los contenidos, la información que estas personas, con su experiencia, con su formación, pero sobre todo con esa cercanía al liderazgo y al pensar de otra forma, las empresas van a llevar al retorno de los tripulantes. Buenos días, Javier. Buenos días, Edwin. Hola Alejandro, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo? Bien, afortunadamente. Igualmente. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante poder transmitir lo que ustedes van a amplificar y van a potenciar en el retorno de los estudiantes. Queremos que la gente sepa a qué atenerse y que además de eso, pues, tengan muy claro de lo que van a conseguir atendiendo nuestra invitación al retorno de los tripulantes. Voy a empezar con la presentación de Edwin. Edwin es ingeniero industrial. Edwin Bernal es, además de eso, el director del Laboratorio de Negocios e Innovación, Hacoy.com. Es CEO de la agencia de estrategias digitales Geos Digital y es CEO de la revista Turismo y Tecnología.com. También maneja la editorial Coco. Y es socio de la plataforma de voluntariado Dharmas. Dharmas, ¿verdad, Edwin? Dharmas. Así es, Dharmas. Perfecto. Es certificado en metodologías para innovación Lombard, conferencista, facilitador, mentor y consultor de proyectos y estrategias web, con más de 15 años de experiencia en estrategias digitales, emprendimiento, e-commerce y marketing y posicionamiento web. También trabaja mucho el diseño de experiencia de usuario, arquitectura de la información para la web, buenas prácticas y desarrollo web, entre otros. También ha sido organizador de eventos como el Social Media Day, y el Travel Camp y el Startup Weekend Travel. Bueno, Edwin, como vemos, pues hay mucho por compartir seguramente en el retorno de los tripulantes. Te agradezco mucho estar aquí. Ahora voy a hacer la presentación de Javier para que ya arranquemos en forma. Bueno, de Javier podemos decir lo siguiente. Javier Velázquez es magíster en literatura y es cofundador de Free to Play, laboratorio de gamificación. Trabaja con las teorías de motivación humana como el flow, la autodeterminación, la organísmica integrada, la economía del comportamiento, y las integra a las teorías de diseño de juegos, construcción de mecánicas, interfaces, sistemas de feedback, dinámicas y coherencia lúcida. Es creador del marco de trabajo BEM, Behavioral Experiential Meaningful. Es diseñador de juegos de mesa, gerente y fundador de Azahar Juegos, una empresa colombiana, publicadora de juegos de mesa, juegos innovadores y de alta calidad que compiten en el mercado internacional. Para cerrar esta presentación de ustedes dos, quiero decirle a nuestros cibernautas lo siguiente. Edwin tiene un concepto que va a ser muy importante en el desarrollo de esta cápsula, pero que va a ser también un determinante en lo que vamos a hacer en el retorno de los tripulantes. Y es que él trabaja la innovación y la creatividad como ariete para el cambio empresarial. Es una idea muy importante, muy fuerte. Y Javier, por su parte, desde toda su experiencia, usa los conceptos de la lúdica para potenciar el desarrollo empresarial y conseguir la transformación cultural organizacional. Creo que con estas dos ideas muy claras de lo que ellos hacen, ya nos vamos imaginando lo que vamos a encontrar. Pero bueno, de nuevo, bienvenidos acá. Siempre en Cápsulas de Armonía hacemos lo siguiente, y es que aquí en nuestras redes sociales, donde nuestros cibernautas nos pueden seguir en Facebook como Armonía en Acción, en Instagram como Armonía en Acción y en LinkedIn también como Armonía en Acción. Ahí publicamos contenidos, publicamos documentos, publicamos posts, y de hecho de uno de estos posts con reflexiones de personajes determinantes en la política, en la economía, en el emprendimiento,
quiero arrancar esta charla con ustedes. Hoy vamos a citar a Oprah Winfrey, esta mujer que es disruptiva en la sociedad estadounidense, pero también es un ícono de la lucha de la mujer por lograr sitiales muy merecidos en la política, en la opinión pública. Ella dice lo siguiente: haz una cosa que tú crees que no puedes hacer. Falla, intenta de nuevo, hazlo mejor la segunda vez. Las personas que nunca se tambalean son aquellas que nunca se suben a lo más alto. Este es tu momento, apropiate de él. Edwin, ¿qué podemos reflexionar sobre estas palabras? Particularmente, y me encanta la frase, hay un ejercicio importante que ella dice y que lo pone en manifiesto sin decirlo, es el terror, el pánico que le tenemos la mayoría a cometer errores. Ese pánico a cometer errores, a que la voy a embarrar, a que las cosas me van a salir mal, es precisamente la pared que nos permitimos dejar que quede allí, porque no está mal que esté allí, pero lo que lo hace interesante es poder pasar por encima de ella. Es que esa pared que nos la impuso la sociedad, que nos la impuso el colegio, que nos impuso la universidad y que también depende de nuestros padres y familiares, y que no la creemos, es que yo no puedo meter la pata. Todo lo que yo hago tengo que ser perfecto y si no es perfecto, está mal. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es creer que uno es bueno para unas cosas, pero no es bueno para otras. Esto no es el síndrome que dice un mexicano que es de ilusión pendeja temprana, ilusión pendeja, que yo creo que puedo ser bueno para todo. Está claro que no todo el mundo es bueno para todo y que uno tiene que desarrollar las cosas para las que es bueno. Y eso es importante. Ahora, cuando uno se debe cuestionar el realmente soy bueno para algo y no soy bueno para otra cosa, no soy bueno para montar bicicleta, no soy bueno para cualquier vaina que se le ocurra, no soy bueno para hablar en público, no soy bueno en el manejo del dinero, no soy bueno bailando. Siempre se basa en el sentido de comodidad. Yo no soy bueno por unas cosas, entonces sí soy bueno para otras. Pero si buscamos en el ejercicio de innovar es cambiar, es hacer algo que apueste por un cambio, no estoy hablando solamente de innovar en el mercado, sino innovar con uno mismo. ¿De qué me sirve innovar en el mercado si yo sigo siendo el mismo? Resultado, a veces las cosas que están haciendo, a veces, no todas, no hay un absoluto en ese tema, no tienen alma, terminan siendo casi huecas. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, ¿cómo voy a esperar que los demás cambien? En ese ejercicio es apuesta por hacer algo diferente. Soy contador, siempre me han gustado los números, ¿y por qué no lo apuesto por hacer otra cosa diferente? Por terror, por miedo, porque sencillamente no me siento nuevo, porque fracaso. Ok, ¿qué aprendiste en el proceso de fracaso? Es el fracaso reevaluado, el error reevaluado como un proceso de aprendizaje. Es muy, muy importante y valoro mucho las palabras de Oprah. Edwin, muchísimas gracias. Javier, ¿cómo lo ves? Yo haría una precisión a esas palabras. Me encantan los elementos de fondo, digamos, el intento y el error es parte de lo fundamental que hay detrás del aprendizaje desde la lúdica. Todo buen juego se aprende a través de perder y no a través de ganar. Cuando uno gana, uno no aprende, solamente el que pierde aprende, el que pierde se reevalúa, mejora sus estrategias, hace que el que ganó antes perdió y eso generalmente es lo que genera todo este flujo de conocimiento. Entonces, digamos que esa parte de la cita me encanta, pero yo haría una reevaluación sobre un pedacito, y es que ella dice, intenta cosas que no crees que puedas alcanzar. Y de hecho, lo que muestra la teoría, tanto teoría psicológica, por ejemplo, la teoría del flujo de Csikszentmihalyi, o por ejemplo, lo que dice James Clear sobre la paradoja del cambio conductual, es que uno no puede llegar a hacer cosas que considera que no puede alcanzar. De hecho, si uno está aprendiendo a tocar piano y quiere tratar de tocar la tercera de Rachmaninoff, no va a poder, se va a frustrar, ¿sí? Si yo quiero ser tenista y empiezo jugando contra un tenista profesional, o lo que le pasa a la gente cuando aprende a jugar ajedrez, que aprende a jugar con sus papás siempre le ganan y uno termina frustrado. La esencia de la teoría de Csikszentmihalyi, el flujo y de muchos de los trabajos que realmente hay fuertes sobre transformación cultural, consisten en entender que el cambio tiene que hacerse de manera progresiva a través de metas que uno considera que no puede hacer hoy, pero que va a poder hacer en el futuro. Entonces, tal vez yo no puedo con la tercera de Rachmaninoff, tal vez empiezo con algo más pequeño, tal vez empiezo con Noche de Paz, pero sé que no puedo hacerla ya mismo, sé que la puedo desarrollar.
Eso se fundamenta en otra teoría que para mí es súper bonita, que es la teoría de mindset de Carol Dweck, que consiste en entender que hay dos tipos de personas. La gente que tiene una mentalidad de inteligencia fija, que es yo creo que lo que sé, ya lo sé y no puedo saber más. Y esa gente generalmente no progresa a futuro. Y hay, digamos, unas correlaciones que muestran que la gente que tiene ese tipo de mentalidad no logra impulsarse hacia nuevas habilidades. Y la gente que tiene mentalidad en crecimiento lo llama growth mindset, yo lo llamo la mentalidad plástica, que es la noción de que uno efectivamente no tiene todas sus habilidades desarrolladas y que como no las tiene, las puede desarrollar, pero desarrollarlas no implica de una tratar de volverse experto. Sí, un poco esta cultura asiática de las 10.000 horas para volverme maestro en algo. Uno tiene que empezar con objetivos alcanzables, eso se llama breadcrumbing o las migajas de pan. Hay que ir armando un sistema donde si yo quiero algún día alzar pesas y quiero alzar grandes cantidades de kilos, arranco primero por aquello que me genera resistencia, pero que puedo lograr. Entonces, digamos que ese sería el cambio que yo le haría a la frase de Oprah, es ponte metas alcanzables, pero que no puedas realizar hoy. Y a través del intento y el error, lógralas y después ve escalando esas metas. Esa sería como la diferencia que yo plantearía sobre eso. Buenísimo, buenísimo. Edwin y Javier nos están mostrando nuevas formas de ver lo que los líderes han hecho. Muchas veces los líderes consiguen objetivos, pero saber cómo lo lograron y replicar su éxito no es fácil. O sea, lograr el éxito y ser mejores líderes se puede aprender, se puede lograr, y esto es lo que queremos en el retorno de los tripulantes. Ese es el objetivo de Armonía en Acción, al haber organizado este entrenamiento empresarial nacional, este ciclo de entrenamiento para liderazgo que arranca en Bogotá el 20 de abril. Estén muy pendientes, de ahí pasaremos a otras ciudades, la siguiente va a ser Medellín, pero aquí ya nos estamos dando cuenta de lo que se pueden encontrar al asistir a el retorno de los tripulantes. Va a ser muy importante. Bueno, aprovecho para ir empatando y voy a empezar con Edwin con lo siguiente. Precisamente en este contexto de transformar el liderazgo, precisamente en esto de la innovación y la creatividad, que es el fuerte de Edwin, ¿por qué piensas, Edwin, que para el líder del siglo XXI es necesario aprender habilidades blandas, y sobre todo en este momento? Voy a justificarme unas palabras que dice Javier. Ya está muy reevaluado el líder ajeno a sus empleados. Puede que existan, y definitivamente los hay, el líder, el empresario, que no es tanto líder, sino que es el jefe, que manda, y no importa lo que tenga que pasar, se tiene que cumplir sin importar su equipo, las personas que están allí, sus emociones, el interés, el entusiasmo, el valor por el equipo de trabajo, las buenas prácticas y demás. Existen todavía, seguirán existiendo, pero está demostrado que muchas empresas crecen más por el valor de la industria. Esa cosa que a veces no se mide, no hay forma de medirla a veces, porque sí hay, pero sí se siente en el trato, se siente en la movilidad, se siente en el entusiasmo que tienen las personas que la marca y por el amor que le tienen sus propias empresas. Las habilidades blandas definitivamente y capítulos grandes como la inteligencia emocional son temas que hoy en día no son de objetos para descargar. Están allí, están presentes, uno no trabaja con robots, y aunque trabajara con robots hay una persona que les hace mantenimiento. Entonces, todos esos elementos que representan parte de lo que llamamos habilidades blandas no es un elemento para nada despreciable, son esos elementos que hacen parte desde el mismo saludo, el trato a la gente, el cariño, el servicio, el reconocimiento por el trabajo bien hecho, el reconocimiento por el deseo de mejorar de las personas. Y todo eso hace definitivamente que este evento tenga particular interés a los empresarios, porque reconoce y le da mucho valor a lo que valora, a lo que está detrás, a lo que está detrás de la factura, a lo que está detrás del producto físico, a lo que está detrás de la entrega en software, en hardware, en cualquier elemento. Entonces, de ahí que es muy importante que hoy todo empresario lo considere crítico dentro de sus organizaciones. Perfecto, Edwin. Muchas gracias. Javier, desde tu experiencia y todo el conocimiento en los conceptos de lúdica, ¿por qué crees que es importante que el líder del siglo XXI desarrolle habilidades blandas en este momento? Hay
Antes de irme a la lúdica, respondería, y completando un poco lo que dice Edwin alrededor de este relacionamiento con las personas, digamos, empecemos porque el concepto de liderazgo es un conjunto de competencias blandas. El liderazgo no es una competencia dura. O sea, hacer la pregunta sobre si el liderazgo requiere competencias blandas es una pregunta tautológica, en el sentido de que el liderazgo se construye desde esas competencias blandas. Eso, y si uno lo mira, por ejemplo, cuando uno ve las categorías de liderazgo de Wilkinson, que a mí me parecen, aunque ya son viejitas, todavía tienen algo de validez. Si uno ve las 4 categorías, él habla del líder técnico, del líder cooperativo, del colaborativo y del generativo. De estas 4 categorías, el único tipo de liderazgo que no requiere, que no se centra en habilidades blandas es el técnico, que es precisamente el que Wilkinson dice no necesitamos ya más, necesitamos saltar hacia los otros tipos de líderes que trabajan con las personas como decía Edwin. O sea, no nos interesa el líder que tiene el conocimiento, sino nos interesa el líder que juega en la ambigüedad. Y ese concepto para mí es fundamental para entender esto. La ambigüedad es lo que genera el buen líder, es cuando uno no sabe tomar decisiones. Y ahí es donde incluyo yo la parte de la lúdica. Un buen juego, por ejemplo, no es buen juego aquel que le dice a uno cómo hacer para ganar el juego. El buen juego es aquel que lo pone a uno siempre en situaciones ambiguas donde uno tiene 3 decisiones que tomar, las 3 se ven buenas y uno tiene que escoger una dentro de la ambigüedad. Y cuando uno juega, por ejemplo, juegos cooperativos, ese desambiguar cooperativamente lo que no sabemos cómo va a resultar, ahí es donde se forja un buen líder. Es la persona que es capaz de tomar decisiones riesgosas, por ejemplo, porque no todos tenemos la capacidad de tomar decisiones riesgosas. Y esa capacidad de tomar decisiones riesgosas hace parte de las habilidades. Entonces, la pregunta no es si se necesita, es un conjunto, no es una habilidad blanca, no es una habilidad blanda, es un conjunto de habilidades blandas que deben desarrollarse entre todas. La forma en que se desarrollan, forjan el tipo de líder que uno es. Entonces, eso tiene que ser fundamental. Bueno, estamos viendo para dónde van las ideas de Edwin y de Javier en el retorno de los tripulantes. Muy importantes sobre el impacto de las habilidades blandas en el liderazgo para el siglo XXI. Creo que está quedando muy claro que son necesarias porque la tecnología y las habilidades duras no lo son todo en el desarrollo del liderazgo y en la competitividad de las empresas. Ahora, muy compaginado con esto, ¿ustedes piensan que las habilidades blandas influyen en la estrategia de negocio de la empresa? Edwin, ¿qué piensas? Voy a poner un ejemplo porque puedo decir muchos más. Y está demostrado que, por ejemplo, hay una estrategia de marketing que se llama el storytelling, o el uso del storytelling como parte de las estrategias de comunicación. No imagina uno una organización que hoy en día no esté concebiendo el storytelling. Bueno, aparentemente uno no debería imaginar, se sorprende. Pero el storytelling como estrategia de comunicación y marketing está demostrado que es súper funcional. Y el storytelling tiene una base principal y es humana. O sea, la capacidad de contar historias que impacten a las personas. Eso también es habilidades blandas en general. No creo, y me cuesta mucho trabajo ver a una organización que todavía se basa en su estrategia de comunicación e innovación en bajar el precio del producto, en el descuento, en que yo lo vendo más barato y demás. O sea, todas las historias que impactan, que tocan el corazón, que mueven emociones, que generan emociones y recordación, donde hoy en día no es el señor que me compra, porque ya las 4 P's viejas del mercadeo, y hablamos de las 4 C's, y hoy en día está reevaluado el concepto, conciben al cliente como el principal elemento importante, y ahí tocamos el cliente interno, cliente externo. No veo una opción donde las habilidades blandas no sean consideradas como una misma estrategia comercial. Lo ves muy, muy común, por ejemplo, en Virgin, donde el señor Branson habla de lo importante es el empleado. Esas son habilidades blandas. Y lo ves en otras marcas donde lo importante es el cliente, el contacto, y el lograr el engagement que yo quiero lograr con mis clientes y que ellos se apropien de mi marca hasta el punto que puedan tatuarse, así como por ejemplo. Esas son habilidades blandas puras. Eso supera el hecho de un producto genial. El producto genial es todo.
Entonces, sí, definitivamente, si no lo conciben como el hecho de por lo menos, y se lo digo a marcas a veces cuando estamos hablando de temas de sostenibilidad, si no te interesa cuidar el planeta, porque es importante cuidar el planeta, hombre, hazlo por una estrategia comercial, porque funciona, porque es útil, ¿sí? Entonces, que una cosa lleve a la otra, hombre, pero hay que hacerlo, no hay otra manera. No es algo que se pueda descuidar, no es algo que así vendas la cosa más pequeña o insignificante del mundo, pero puedes hacer que esa cosa más pequeña e insignificante del mundo sea un producto genial, absolutamente espectacular, si involucras temas, entre muchos, habilidades blandas. Perfecto, buenísimo. Javier, ¿cómo lo ves tú? A ver, ¿cómo lo veo? Empecemos porque es una estrategia, ¿sí? Porque si estamos hablando de y habilidades blandas, entonces entendamos que es una estrategia. Porque la estrategia parte de la capacidad que tiene el ser humano de hacer predicciones a futuro, ¿sí? Predicciones a través de modelos incompletos. Uno Javier, crea un modelo de realidad. qué pena te interrumpo un momento ahí. Nos está fallando un poco el audio. ¿Puedes utilizar de pronto audífonos o de pronto poder, porque se fue un poco el audio? Ok, audífonos no tengo ahorita acá, pero ¿me oyes ahí mejor? Ahí se está escuchando mejor. Ahí se ok, o sea, hablo de más cerquita. Listo. Gracias. Listo, vale, perfecto. Entonces, nada, para volver a comenzar, digamos que la idea cuál es arrancar por entender que es una estrategia. Y entonces una estrategia es la capacidad que tenemos de hacer modelos de predicción. Básicamente tratar de predecir qué va a suceder en el futuro a través de generar modelos de realidad que parten de información incompleta. No tenemos toda la información para saber cómo va a suceder realmente el futuro, pero tenemos la capacidad de imaginárnoslo y buena parte de nuestra capacidad neurológica está de hecho diseñada para eso. ¿Y qué sucede? Que este tipo de capacidades de predictoras no son tampoco competencias duras, son competencias también blandas en principio. Entonces, si yo quiero construir una estrategia, yo necesito primero plantearme, ok, ¿cuáles son los factores que mi estrategia va a modular en mi negocio? ¿Qué necesito mover yo dentro de mi negocio? ¿Y qué sucede? Que dentro de esas estrategias, el talento humano, por ejemplo, es fundamental. Y el talento humano es de esas cosas que son altamente impredecibles, especialmente si no están bien lideradas, ¿sí? Porque los seres humanos somos altísimamente impredecibles. De hecho, somos altísimamente predecibles en contextos de experimentación, como lo hace la economía conductual. Nosotros podemos coger en laboratorio, armar experimentos y definir claramente cómo va a actuar una persona si uno le da cierto nivel de información, y eso se utiliza muchísimo en marketing, ¿no? Entonces, si nos dan la comida en un plato más grande, entonces no nos sentimos tan llenos, entonces queremos comprar postre. Todo eso es altísimamente predecible. Pero en un sistema, cuando estamos hablando de sistemas, si una organización es un sistema, no solamente es qué producto vendo, sino también cómo funciona toda la línea de producción y de innovación, toda la forma en que se trata la gente, el clima laboral, todo este tipo de cosas que también entran a ser parte de una organización, ahí la cosa se vuelve mucho más complicada. Y tener a un empleado desenganchado, que además está hablando mal de la organización con los otros empleados que están alrededor y que empiezan a generar la sensación de que la organización buena no tiene un buen propósito, todo esto puede afectar altísimamente la productividad. Así, como decía Edwin, así el producto es maravilloso. El producto puede ser maravilloso, pero si por dentro la infraestructura humana y de sistemas se está derrumbando, no podemos hacer nada. Y entonces, ¿qué sucede? Que en ese caso, efectivamente, el liderazgo, por ejemplo, el liderazgo también plantea eso. ¿Cómo hago yo para mantener a mi gente motivada? ¿Cómo hago yo para aprobar la motivación de mi gente para generar resultados positivos en mi negocio? Quien tiene, por ejemplo, pues, estrategias de mercadeo le interesan utilizar a la gente con la que trabajo, y los escucho y soy capaz de entender cuáles son las habilidades que ellos tienen y cómo potenciarlas. Eso todo hace parte de habilidades blandas, y finalmente eso puede llevarme a mí a armar una estrategia exitosa, no la estrategia que yo quiero como líder necesariamente. A veces hay que ceder el control. En que si yo quiero una estrategia pero mi equipo de trabajo no está capacitado para asumir ese reto, pues necesito encontrar lugares donde sí, y eso todos son finalmente habilidades blandas. Entonces, la estrategia nace también de habilidades blandas que están sustentadas en habilidades duras. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo habilidades duras sobre la información que estoy manejando, evidentemente, pero si tengo unas y no tengo las otras, tengo mitad de la receta. Perfecto, clarísimo.
Bueno, yo creo que nuestros internautas están viendo también un aspecto fundamental para el negocio de lo que significan las habilidades blandas y esto es muy valioso. Muchas gracias a Edwin y a Javier. Ahora, para terminar, tenemos esta tercera pregunta para ustedes. Desde el expertise, desde el conocimiento de cada uno de ustedes, ¿cómo piensa que va a impactar al objetivo del entrenamiento? ¿Cómo van a impactar desde su conocimiento, desde su propuesta individual al objetivo del retorno de los tripulantes? Es decir, ¿qué pueden esperar las personas de encontrar sobre el cómo en este entrenamiento al que van a asistir? Edwin. Edwin, estás muteado. Edwin, estás sin el micrófono. Bueno, yo aprovecho este paréntesis. Ya me desmuteé. Sí, aprovecho este paréntesis para contarle a la gente que esto lo estamos haciendo en vivo. Esto es una charla que tenemos aquí en video entre los tres, entre Edwin, Javier y yo. Y entonces, pues aquí sale todo como sucede, que es lo que le quita además el acartonamiento a las charlas. Entonces, Edwin, retomemos. Para los líderes y las empresas que van a asistir al retorno de los tripulantes, ¿qué pueden esperar? Aló, estoy muy entrecortado, pero... Ok. ¿Ya me escuchan bien? Dame un segundo, parece que el ancho de banda se cayó de nuevo. Me dice que se está cayendo. Aló, ¿me escuchas? Aló, yo te estoy escuchando bien. Yo Pues, también. a veces Perfecto. Yo te escucho bien. Ok, listo. Te contesto la pregunta. Te contesto la pregunta que te estaba diciendo hace un momento. Y es, mi propuesta está basada en algo que Javier hace un momento definía y es las cosas alcanzables. ¿Y de qué me sirve? La gente tiene un deseo de cambio, ese deseo de mejora, a veces nos da por correr por caminos a los cuales no tengo el carro ni la capacidad física de poder afrontarlo y cuando lo hago me requiere más esfuerzo del que puedo o del que soy capaz de afrontar o de los que mis recursos lo involucran. Entonces, mi charla se basa en el caos como ejercicio necesario en las organizaciones a veces, como esa herramienta transformadora, pero a través de algo que nosotros desde laboratorio llamamos los mínimos extraordinarios. Los mínimos extraordinarios representan elige cambiar el 1% continuamente en un esfuerzo sostenido. Y eso utiliza metodologías básicas como Kaizen, que habla del mejoramiento continuo, pero les mete temas de diseño ágil, metodologías ágiles, involucrando también disrupción. Y es un mínimo extraordinario, es algo que yo puedo cambiar de un problema pequeño, no afrontar problemas grandes al principio, sino son pequeños momentos de Kaizen, pequeños momentos de mejoramiento para que llegue después un gran Kairu, que es un gran cambio, pero tengo que acostumbrarme al cambio, al caos continuo para poder afrontar grandes retos. Pero de manera extraordinaria, con disrupción, es que si voy a hacer un cambio en la organización que se note mucho, pero que no me cueste tanto. Y es una apuesta por una metodología donde yo puedo mejorar mis habilidades blandas a través de el cambio pequeño, evitando algo que en mi charla también nombrarán, que se llama el apendejamiento temprano, lo conocerán en el momento. Y es no enamorarse de las primeras ideas que se te ocurran, sino apostarle que la creatividad es un ejercicio necesario en las organizaciones para apostarle al cambio. Y se basa mucho en temas y metodologías que ya existen, que no son nada nuevo, pero sencillamente en un argumento muy latino, y es que cambiar no es fácil. Mucha gente dice que está dispuesta a cambiar, pero vaya y hágalo, que tenemos mucha iniciativa, pero poca terminativa, y se puede hacer. Se puede trabajar con pequeñas disrupciones que pueden ser transversales a toda la organización y pueden ser muy funcionales. Que la respuesta no es necesariamente las grandes plataformas, no es necesariamente las grandes inversiones, sino pequeños cambios continuos, un 1%. Cambia el 1% diario y vas a tener la suma, grandes cambios, a veces en corto tiempo.
que no se noten, porque un pequeño cambio puede ser de alto impacto, puede ser muy disruptivo, pero se requiere una metodología para poder hacerlo. Nosotros vamos al evento de Armonía en Acción con el deseo de poder presentarles un checklist de opciones para identificar mínimos extraordinarios y poder ejecutarlos de manera fascinante. Perfecto, Edwin. Súper interesante y muy útil. Javier, retomo entonces contigo desde lo que tú haces en los conceptos de Lúdica para potenciar el desempeño empresarial y conseguir la transformación cultural de las organizaciones. ¿Qué pueden esperar los líderes y las empresas que asistan al retorno de los tripulantes? Pues primero, decir que me encanta esa noción del 1% de Edwin. Me parece que hay algo supremamente valioso. Mi mirada está digamos, encajada desde la mirada del diseñador de juegos. Y la mirada del diseñador de juegos es sistémica. A mí lo que me interesa es entender cómo el sistema influye, el diseño del sistema influye en las personas y las personas hacen parte de un sistema. Y cuando uno diseña juegos y piensa en mecánicas y piensa en cómo quiero que mi juego funcione y cómo la gente quiero que entre en mi juego y se comporte de cierta manera en mi juego, uno está todo el tiempo pensando en sistemas. Y esa es la noción que, digamos, a mí me interesa transmitir. No se trata de ver solamente individuos focalizados, por ejemplo. No me interesa saber, por ejemplo, a veces la noción de liderazgo consiste en trabajar sobre el líder y no trabajar sobre el equipo del líder. Y el líder sí se transforma, pero el equipo lo impulsa otra vez hacia la homeostasis, hacia la resistencia al cambio, lo lleva otra vez hacia las actitudes que él quería cambiar. Pues volvemos a lo mismo. Y entonces, si uno piensa solamente a través de puntos pequeños y focos de acción pequeñas, es difícil. Ahora, todo sistema resiste el cambio. Todo sistema es homeostático. Todo sistema va a tratar de volverse a los sistemas anteriores, a las reglas anteriores. Y la única forma de hacerlo, precisamente por eso esa noción del 1% me gusta tanto, porque precisamente la idea que hay detrás de la transformación cultural es mejor hacer presiones pequeñas constantes dentro del sistema y cambiar ciertas reglas pequeñas para generar transformaciones grandes. Un ejemplo, por ejemplo, de la economía conductual que a mí me encanta dar es porque a veces no se trata de invertir solamente en las personas. Uno piensa que como líder tiene que pensar solamente en las personas y no se da cuenta lo importante que son los procesos para transformar a las personas mismas. A veces transformar el sistema transforma a las personas. Hay una cita muy famosa que dice que un mal sistema le gana a una buena persona siempre. Y esto es interesante. Un caso de economía conductual es, por ejemplo, la donación de órganos en Europa. Ese es un caso clásico, ya se ha contado muchas veces. Pero se hizo un estudio de economía conductual porque ciertos países donaban más órganos que otros países. Y después de hacer todo el análisis cultural, se dieron cuenta que por ahí no era, el análisis económico por ahí tampoco era, buscando las grandes razones de por qué en unos países donaban más órganos que en otros. Un economista conductual decidió revisar los formularios donde la gente llenaba si quería hacer donación de órganos o no, y descubrió que la diferencia entre estos dos países era muy sencilla. En uno decía, cheque esta casilla si usted quiere donar órganos, y en otra decía, cheque esta casilla si usted no quiere donar órganos. Un cambio sistémico en un formulario era un impacto mucho más profundo que haber hecho una campaña educativa masiva. En vez de gastar millones de plata en mercadeo y publicidad y tratar de cambiar la forma en que la gente piensa, se utilizó el sesgo esto se llama el opt-in, opt-out, y con ese cambio pequeñito dentro del sistema hubo transformaciones culturales enormes que no requirieron la intervención del ser humano como tal. Y digamos que eso es lo que yo quiero plantear allá. Quiero mostrar efectivamente cuál es la mirada del diseñador de juegos sobre el sistema, cómo entendemos nosotros que una regla de juego afecta al ser humano y cómo el ser humano, si opone resistencia a la regla, transforma la regla, y existen reglas explícitas y reglas implícitas, existen mecánicas, existen dinámicas. Mostrar todo esto y ver cómo esto se puede potenciar en una organización para generar información positiva. Entendiendo que no sabemos una transformación cultural hacia dónde va, que nuevamente son modelos de predicción y que de pronto ese pequeño cambio que logramos hacer de pronto juega en detrimento de lo que queríamos hacer en la organización, y uno no ve efectivamente cómo ese cambio afecta sistémicamente a otros actores dentro del juego. Entonces, eso es, digamos, lo que quisiera aportar yo en el retorno de los tripulantes. Perfecto, Javier. Sí, Alejandro. Sí, claro. Dale. Quiero aportar a eso que dijo Javier, que me encanta el tema del ejercicio de la donación de órganos en un programa que se llama Control de Masas. Es muy interesante. Hubo un ejercicio para hacer que la gente se lavara las manos en un partido de fútbol cuando iba al baño. Que hombres
se lavaran las manos cuando van a un partido de fútbol, que es muy interesante, y es ese cambio en el sistema que a veces no tengo que impactar a la gente, sino cambio el sistema. Hicieron varias pruebas, hacer que cuando se lavan las manos sonara un aplauso, que mujeres invitaron a lavar las manos, y con unos impactos de muy bajo porcentaje con respecto al comportamiento. Es un cambio en el sistema, se hicieron que los baños olieran a limón. Okay. Ese pequeño cambio en el sistema, sin necesidad de impactar en las personas, hicieron que un 80% más de personas se lavaran las manos después de ir al baño. Bueno, y además, cosas como las que tú estás contando, como las que Edwin está contando y como las que Javier ha contado, son las que vamos a ampliar, son las que vamos a analizar y vamos a descubrir el cómo y el por qué. Y tal vez empezar a pensar cómo en las empresas de los asistentes se pueden gestar, se pueden empezar a pensar estos pequeños cambios, para estos pequeños procesos, este pensamiento de transformación. Entonces, yo creo que la gente que está viendo, pues para conocer más de estos ejemplos y para entender cómo funcionan, tienen que ir al retorno de los tripulantes. Javier, Edwin, yo les agradezco muchísimo haber estado con nosotros, ha sido magnífico. Yo creo que la gente que nos ha visto va a quedar muy interesada en asistir al retorno de los tripulantes. Yo les invito a todos los que nos están viendo para que vayan a nuestras redes sociales, en Facebook a Armonía en Acción, a Instagram como Armonía en Acción y en LinkedIn también en Armonía en Acción. En nuestra página armoniaenacción.com también nos encuentran. Ahí, por favor, regístrense en eventos, en el retorno de los tripulantes. Edwin Bernal y Javier Velázquez van a estar con nosotros, son parte de nuestro conjunto, de nuestro equipo de speakers que ustedes han venido conociendo a través de estas cápsulas en Armonía. Los esperamos. Tu despedida, Edwin, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, muchas gracias por la invitación, un abrazo grande y confío que nos vamos a ver en el retorno de los tripulantes. Va a ser un evento muy interesante, vamos a pasarla, además de muy bien, vamos a aprender mucho, todos. Perfecto. Javier, muchas gracias. Tu despedida. No, darles las gracias por habernos visto, los esperamos allá. Me encanta el formato, me parece que vamos a hablar de cosas que son supremamente interesantes desde puntos de vista muy interesantes. Yo iré allá a aprender, de hecho, ese es mi plan. Y espero que hayan quedado picados con la cosa. A mí me parece esto algo que es fundamental en términos de formación organizacional. Entonces, nada, los esperamos allá. Ok. Bueno, a todos los que nos han visto, todos los internautas que han estado pendientes de nuestras cápsulas de Armonía, muchas gracias por seguirnos. Los esperamos en el retorno de los tripulantes. Arrancamos el ciclo nacional el 20 de abril. Por favor, no se vayan a perder de esto. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Javier. Chao, Edwin. Chao, saludos, gracias.